Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Básicamente, con estos dos autores que vamos a explicar ahora, ya cerramos, ¿sí?, lo que es la unidad 1. Ustedes recordarán que en los primeros dos encuentros estuvimos hablando sobre Saussure y Peirce. Ambos son los referentes, respectivamente, de la semiología y de la semiótica. Semiología y semiótica, si bien fueron términos que durante mucho tiempo se tomaban, por decirlo de alguna manera, como sinónimos, lo cierto es que a partir de los años 70 en adelante son términos que se diferencian bien y que dan lugar a desarrollos teóricos y a perspectivas teórico-metodológicas bien distintas, que pueden complementarse en algunos casos, pero que son distintas, ¿sí? La semiología, digamos, se inscribe en el campo de la lingüística, mientras que la semiótica, digamos, se inscribe en el, podríamos decir, en una perspectiva, digamos, vinculada a la filosofía y demás, pero que toma como objeto de estudio fundamentalmente al discurso, mientras que la semiología toma fundamentalmente como objeto de estudio a la lengua. Esto después lo va a ampliar a la idea de enunciado, pero siempre lo va a hacer dentro de lo que podríamos denominar categorías lingüísticas, lo que sería el plano de la expresión o significante, como lo llamaba Saussure, o el plano del contenido y o digamos significado como lo denominaba Saussure. Mientras que en el caso de la semiótica, el análisis del discurso retoma el pensamiento ternario de la significación de Peirce, ¿sí? Esto es básicamente como para hacer una rápida mención a todos los temas que estuvimos conversando. Básicamente vamos a cerrar este acompañamiento académico virtual con Barthes y con Eco. Ambos son autores que retoman distintos aspectos de Saussure y de Peirce, y los hacen, digamos, lo hacen en distintos momentos y en distintas, digamos, con distintas, digamos, con distintos objetivos, podríamos decir. O sea, no tenemos que confundir a Barthes con Eco, y ahora voy a tratar de explicar por qué están estos autores y qué es lo que retoman de Saussure y de Peirce, que son los autores que nosotros estuvimos trabajando. Básicamente vamos a empezar por Roland Barthes. Barthes es recordado como el fundador de la semiología. Fue un lingüista francés. Básicamente lo que Barthes hace es retomar la teoría de Saussure para poder analizar otros sistemas semiológicos no lingüísticos. Igualmente, y antes de meterme con Barthes, con el signo semiológico y la connotación y la denotación, lo que a mí me parece importante remarcarles es esto. Saussure, cuando sienta las bases de la semiología, dice que la semiología es una disciplina que se encarga del estudio del signo en el seno de la vida social. Y básicamente una de las cuestiones que remarca Saussure es que, digamos, la semiología es una disciplina de mayor envergadura, o sea, más amplia, y la lingüística sí sería como un capítulo que se incluye dentro de la semiología, que es como una suerte de disciplina más amplia y que se vincula, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo que es la psicología social. Años después, hacia los años 60, en el campo de la lingüística, pero también en otros campos, si el de la psicología, el de la sociología y demás, nuevas camadas de teóricos y de autores empiezan a revisitar a los referentes de su caso, a los referentes, perdón, de su campo. En el caso de la lingüística, autores como Barthes, Benveniste, que son todos lingüistas, digamos, franceses, ¿qué es lo que hacen? Revisitan a Saussure, sí, que es el autor referente de su campo y concretamente de la semiología. Estos autores, ¿qué es lo que postulan? Básicamente, en el caso de Barthes, invierte esta afirmación que había hecho Saussure. Barthes lo que va a decir es lo siguiente: no es la lingüística parte de la semiología, sino que es la semiología una parte de la lingüística. ¿Y por qué básicamente Barthes va a decir esto? Barthes va a decir esto porque justamente sostiene sí que los signos o los sistemas semiológicos no lingüísticos no significan nunca de manera autónoma, sino que lo hacen a partir de relacionarse con el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Barthes, y otros autores también sostienen esto, parten de considerar que el lenguaje es el sistema semiológico más potente que inventó el ser humano, ¿sí? Y básicamente no hay sistema semiológico que escape al lenguaje, porque todos los sistemas semiológicos necesitan del lenguaje, ¿sí?, para poder explicarse a sí mismos, y no pueden significar nunca de manera autónoma. A ver, yo les decía que lo que hizo justamente Barthes fue retomar la concepción de signo de Saussure, ¿sí? Esto es el de entidad psíquica conformada por dos caras, un significado y un significante, y lo utilizó para analizar toda clase de signos, ¿sí?, lingüísticos y no lingüísticos. Y básicamente lo que va a sostener Barthes es que justamente los sistemas semiológicos o los signos semiológicos no verbales, no lingüísticos, siempre necesitan del lenguaje para poder significar. Entonces, básicamente, desde ese lugar, lo que van a sostener estos autores, en este caso concretamente Barthes, es que
no es justamente la lingüística una parte de la semiología, sino que por el contrario, ¿sí? Es la semiología una parte de la lingüística. ¿Por qué? Porque la lingüística es una disciplina que tiene como una mayor envergadura, que tiene una mayor, digamos, capacidad como para poder explicar a las prácticas significantes, porque básicamente no hay práctica significante que escape al lenguaje. Concretamente, en el caso de Barthes, Barthes lo que va a proponer es el estudio de lo que él denominó el signo semiológico. ¿Qué es el signo semiológico? Es un signo no lingüístico, ¿sí? Y básicamente dentro de los signos no lingüísticos, él identifica un tipo puntual de signo que es la función signo, que son signos de origen utilitario y funcional. Y aquí voy al ejemplo. Barthes dice, nosotros vamos por la calle y vemos un vestido, vemos un gesto, vemos un plato de comida, vemos un objeto como un reloj, como una cartera, como un auto, y a todos les aplicamos una misma actividad. ¿Qué actividad le aplicamos? Le aplicamos la actividad de leerlos. Básicamente cuando uno ve una vestimenta, cuando uno ve una comida, cuando uno ve un reloj, una cartera, un auto, lo que hace es leerlos, ¿sí? Y básicamente les asigna, ¿sí? A esos signos un sentido extra, sí, que por ahí en su origen no tenía. Por eso son signos de origen utilitario y funcional. ¿Qué quiere decir que son signos de origen utilitario y funcional? Son signos que nacen para satisfacer algún tipo de necesidad, pero a los cuales después, digamos, por un proceso, digamos, determinado que Barthes va a explicar, adquieren como un sentido extra, como un segundo sentido que a priori en su origen no tenían. ¿Sí? Digo, básicamente, ¿un reloj para qué sirve? Para marcar el paso del tiempo. ¿Una cartera para qué sirve? Para colocar objetos ahí dentro y no andar con todos los objetos en la mano cuando uno tiene que andar por la calle. Sin embargo, cuando uno va por la calle, no es lo mismo, qué sé yo, una cartera Louis Vuitton que una cartera que no tiene marca. Significan cosas distintas, ¿sí? O sugieren cosas distintas. Entre muchas otras, el estatus social. Digo, cuando uno ve una vestimenta determinada, cuando uno observa determinados accesorios, cuando uno presta atención, ¿sí? A un auto, a una comida, ¿sí? Esos signos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, nos están sugiriendo o evocando otra cosa, por ejemplo, el estatus social. Entonces, justamente, Barthes de lo que se va a ocupar es del estudio de los signos semiológicos, esto es, de signos que no son necesariamente verbales, que no son verbales, podríamos decir, y sin embargo, justamente lo que va a decir Barthes es que estos signos se convierten en significantes a los cuales les asignamos segundos sentidos o sentidos extras que en su origen no tenían, ¿sí? Y esta operación, ¿sí? Se vincula, tiene que ver con lo ideológico, ¿sí? Digamos, aquello que ponderamos como algo que deseamos, aquello que, digamos, nos sugiere un estatus social, como puede ser una cartera, un reloj o un auto, ¿sí? Básicamente, eso se vincula con lo ideológico. ¿Por qué un Mercedes-Benz significa determinado estatus social? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, un reloj de determinada marca significa estatus social y otro no? ¿Por qué determinada marca de zapatillas significa un estatus social y el otro no? Básicamente lo que va a decir Barthes, esto se vincula justamente con la connotación, con sentidos segundos que construimos e investimos, digamos, a estos objetos que transformamos en significantes a los cuales les asignamos, digamos, determinados conceptos, y básicamente eso se vincula con la ideología. ¿Sí? Que ahora, bueno, voy a tratar de explicar muy rápidamente a dónde quiere llegar Barthes con todo esto. En el caso de la función signo, yo les decía que la función signo es un caso específico de signo semiológico. Acuérdense que los signos semiológicos son signos no verbales, no lingüísticos. Dentro de ese universo de los signos semiológicos está la función signo. La función signo son objetos de origen utilitario y funcional, sí, que en su origen estaban pensados para satisfacer algún tipo de necesidad, pero a los que luego, justamente la sociedad, que es detentora del plano de la connotación, y ahora vamos a ver qué es la connotación, les asigna, los inviste, ¿sí? De sentidos que después naturaliza, y nos parece lógico, por ejemplo, que un reloj Rolex no determine, digamos, signifique o sugiera algún tipo de estatus social determinado, y lo mismo ocurre con una cartera Louis Vuitton. ¿Sí? Convengamos que de natural esto no tiene nada, porque un Rolex significa prestigio, poder, dinero, y lo mismo pasa con una cartera Louis Vuitton. ¿Por qué ocurre esto? Porque la sociedad construye sistemas segundos de significación a partir de los cuales inviste de sentidos a objetos que en su origen están pensados para satisfacer algún tipo de
necesidad, como les decía, en el caso de un reloj, para tomar, o sea, para medir el paso del tiempo, y en el caso de una cartera, para poder colocar objetos dentro de ella y no andar con todos los objetos en la mano, para facilitarnos el tránsito, ¿sí? Podríamos decir, sin una cartera, durante una jornada, digamos, normal, en la cual, pensando siempre en la posibilidad de poder salir a la calle, no como nos encontramos hoy en aislamiento. Continúo. Otro ejemplo de función signos, las comidas. Aquí tenemos, podríamos decir, un guiso y sushi. Ambas son comidas, ¿sí? Las comidas sirven para satisfacer una necesidad biológica, que ¿cuál es? La del hambre. ¿Sí? Ahora, sin embargo, les podría decir que no hay nada que esté más atravesado por lo cultural que la comida, ¿sí? Y entre muchas otras cosas, podríamos decir, refiriéndonos y retomando lo que plantea Barthes, que cada uno de estos platos de comida que estamos viendo en pantalla significan o se asocian a distintos estratos o clases sociales. ¿El guiso con qué clase social se asocia? Con la clase popular. Si el sushi, sí, por el contrario, ¿a qué se asocia? A clases, digamos, más altas, más acomodadas, con gustos más refinados, podríamos decir, con todo lo que implica plantear la idea de gusto y encima refinado, que es una idea obviamente para discutir, porque desde luego, digamos, los gustos tampoco son naturales, tienen que ver con todo un proceso de construcción que se asocia a determinada clase social, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter hoy en eso. Pero a ver, ¿qué es lo que les quiero mostrar con estos ejemplos? Que nosotros, digamos, convivimos con funciones signos, podríamos decir, ¿sí? Que en su origen, ¿sí? Nacieron para satisfacer determinado tipo de necesidad, pero que sin embargo la sociedad es capaz de construir sentidos, de otorgárselos, y esos objetos que en su origen, digamos, tenían el objetivo de cumplir o de satisfacer alguna necesidad, si terminan convirtiéndose en signos, esto es, en significantes, diría Saussure, a los cuales les asignamos determinados conceptos o sentidos, ¿sí? Y básicamente a todos ellos, dice Barthes, lo que le aplicamos es algún tipo de lectura, de interpretación. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, ¿sí? Aquellos signos que no son verbales que nos rodean, no son inocentes, ¿sí? Digamos, hay que luchar contra cierta inocencia de los objetos, dice Barthes, y poder ver un poco más allá y poder ver qué es lo que encierran esos objetos y problematizar un poco más por qué un guiso se asocia a una clase popular y por qué el sushi se asocia a clases, digamos, podríamos decir, digamos, de mayor poder adquisitivo, cuyos gustos, digamos, no son los mismos que los de las clases populares. Piénsenlo un segundo, si hay un corte de calle, no asociamos al sushi con un corte de calle, perdón. ¿Qué asociamos con el corte de calle? Y asociamos, qué sé yo, la cacerola, la olla con el fuego y el guiso que se hace para después repartir entre quienes asisten a ese corte de calle. Bueno, en todo eso, dice Barthes, obviamente hay ideología. Y después, digamos, cuando ya pasemos a la cursada en la próxima semana, vamos a volver sobre estos temas como para, digamos, profundizarlos un poco más. Pero para que les quede en claro justamente, el tema de los sistemas semiológicos no verbales o no lingüísticos que estudia Barthes son de diverso tipo, como les decía, los gestos, las imágenes, la ropa. Barthes de hecho estudia la moda, la comida, objetos como un reloj, como una cartera, son básicamente signos semiológicos, esto es, signos no verbales, signos no lingüísticos. Ahora, dentro de este universo de los signos semiológicos, que son signos no verbales, Barthes identifica puntualmente a la función signo, que son estos objetos de origen utilitario y funcional, comida, reloj, cartera, zapatillas, abrigos, básicamente son todos objetos, podríamos decir, que sirven o que nacen para satisfacer algún tipo de necesidad, pero que básicamente la sociedad construye sistemas segundos de significación, los invisten de sentido, luego los naturalizan y, digamos, se transforman en signos que sugieren o evocan determinado estatus social, determinada forma de ser, determinado ideal a querer alcanzar, digamos. Y esto se ve mucho, por ejemplo, cuando uno va al colegio. No quiere usar cualquier zapatilla, quiere usar determinada marca de zapatilla, o determinada marca de ropa, o determinada mochila. ¿Y esto por qué es? ¿Es natural esto? ¿La moda es natural? Digo, bueno, a ver, hay como que repensar determinadas cuestiones que tomamos como naturales, ¿sí? Y que lo podemos hacer desde estas categorías que propone Barthes. Más allá entonces de hablar de la función signo y demás, yo les decía que justamente estos objetos de origen utilitario y funcional se transforman en tales y son tales,
¿sí? Por lo que se denomina la connotación. A ver, yo se los voy a explicar de la manera más fácil posible, aún a riesgo de deformar un poco los conceptos y simplificarlos tanto que puedo llegar a terminar diciendo, digamos, cuestiones que no son del todo correctas. Pero para que se entiendan, esto lo menciono rápidamente. Barthes era estructuralista también, como Saussure. Por lo tanto, el estructuralismo, ¿qué es lo que hace? Toma su objeto de estudio, lo concibe como un sistema conformado por unidades mínimas, y lo que quiere buscar el estructuralismo siempre es establecer un principio de unidad, hallar la unidad mínima del sistema para poder justamente establecer sistemas, sí, bien digo, sistemas de relaciones entre esas unidades que conforman parte de una totalidad y ver cómo se relacionan, cómo mantienen cierto equilibrio y demás. Pero el estructuralismo lo que le interesa es hallar, ¿sí?, la unidad mínima del sistema. Barthes va a hacer lo mismo aquí, cuando habla justamente de la connotación y de la denotación, va a ser gráficos como el que justamente les dejo aquí anotado, en el cual básicamente le intenta explicar cómo, ¿sí?, hay distintos niveles de funcionamiento de la lengua, del lenguaje, y cómo en virtud de la relación que establezca un sistema con el otro, estamos ante la presencia de la connotación o ante la presencia de la denotación o metalenguaje. Básicamente, a ver, este gráfico, si yo se los tuviera que leer, dice ERC, ¿qué significa? Barthes va a decir que todo plano de la expresión, lo que Saussure llamaba significante, Barthes lo va a llamar plano de la expresión. Todo plano de la expresión se relaciona, por eso está la R acá, con un plano del contenido, que es lo que Saussure denominaba significado. Entonces, básicamente, Barthes va a decir que el lenguaje tiene distintos niveles de funcionamiento, ¿sí? El primer nivel tiene que ver con lo que él denomina denotación. La denotación tiene que ver con un uso objetivo del lenguaje, ¿sí? Si yo les digo pelo, si yo les digo libro, digamos, es un uso objetivo. Utilizo las palabras para nombrar, para mencionar, para indicar, pero no hay ningún tipo de significado anexo que le pudiéramos otorgar a eso que estamos diciendo. Se supone que hay denotación cuando el lenguaje funciona, digamos, en un nivel en el cual se lo utiliza de manera objetiva, podríamos decir, ¿sí? Si es que la objetividad existe. Pero a lo que voy es, se utiliza justamente el lenguaje a partir de no pretender decir nada más que lo que se pretende de manera literal o lineal. En cambio, la connotación lo que supone es un uso figurativo del lenguaje, ¿sí? Como bien lo dice Barthes, la connotación son sistemas segundos de significación en los cuales, más allá del significado propio, ¿sí?, o específico, sugieren o evocan otro tipo expresivo. ¿A qué voy con esto? La connotación hace referencia a usos figurativos del lenguaje. Si yo les digo, hoy me desperté con un gato terrible, ¿qué quiero decir con esto? Por más que la expresión les resulte, digamos, por ahí ya más de persona grande, porque no sé cómo se habla hoy o cómo se refieren hoy cuando se levantan con el pelo hecho un desastre. Pero básicamente, si yo les digo, hoy me levanté con un gato tremendo, ¿qué les estoy diciendo? Que básicamente, o ¿qué les estoy sugiriendo? Sí, con la expresión gato tremendo, que me levanté con el pelo hecho un desastre, sí, indomable, que no lo puedo peinar, que no lo puedo acomodar, etcétera, etcétera. Ahora, si yo les digo que me levanté con un gato tremendo, ¿sí?, ahí funciona connotación, porque justamente el significante gato, ¿sí?, que alude desde su concepción, digamos, literal o desde la denotación a un animal cuadrúpedo de sangre caliente, etcétera, le saco su contenido, su significado, y lo que hago es otorgarle otro significado o contenido. O sea, el significante gato se ve vaciado de su contenido y se le asigna otro sentido. Y básicamente nosotros hoy podemos entender chistes o podemos hacer o tener sentido del humor porque básicamente manejamos el plano de la connotación, que es esta capacidad justamente de construir sistemas segundos que nos permiten hacer que las palabras signifiquen algo distinto de lo que significan de modo literal o de modo denotativo. Creo que se entiende esto, ¿no? Con el ejemplo de me levanté con un gato tremendo hoy, o con lo que les decía recién de la función signo, básicamente porque una cartera Louis Vuitton significa estatus social o prestigio, porque básicamente construimos sistemas segundos de significación que nos permiten otorgarles a las cosas, ¿sí?, un sentido extra. Básicamente lo que va a plantear Barthes es que la diferencia entre el signo lingüístico y el signo semiológico es que en el caso del signo semiológico, el significante no es una cadena de sonidos, sino que es un objeto de uso. Básicamente la cartera marca Louis Vuitton se transforma en el significante al cual le asignamos un determinado significado que puede ser prestigio, estatus social, estar a la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en el caso del signo lingüístico, tanto significado como significante, justamente se resuelven dentro del sistema de la lengua. ¿A qué voy con esto? El significante del signo lingüístico es una cadena de sonidos,
¿sí? Es la huella del sonido en el cerebro, a la cual le asignamos un significado, un concepto o idea. En el campo del signo semiológico, acuérdense que el significante ya no es una cadena de sonidos, es un objeto de uso. Y a ese objeto de uso le asignamos determinados significados. Básicamente eso es posible por la connotación, porque construimos sistemas segundos de significación que nos permiten otorgarles a las cosas un sentido extra. Básicamente, si ustedes observan el gráfico, van a ver que en el caso de la connotación lo que se ve afectado es el plano de la expresión, el significante, porque justamente el significante, ¿qué es lo que hace? Se toma del sistema primero de significación, digamos, lo que se toma es al significante y lo que se hace después es otorgarle otro sentido. El primer nivel, acá donde dice 1, es el primer nivel de funcionamiento de la lengua que tiene que ver con lo que podríamos denominar la denotación. Y justamente el segundo nivel tiene que ver con lo que podríamos denominar la connotación, en este caso sistema segundo de significación. Continúa. Denotación, justamente se los mencionaba antes, la denotación que Barthes también lo denomina metalenguaje, alude a lo que el lenguaje expresa o significa objetivamente. Si yo les digo pelo, pelo, si les digo libro, libro, si les digo, a ver, por ejemplo, que se me acaba de caer papel, papel, digo, ahí estoy haciendo un uso denotativo del lenguaje o denotado del lenguaje porque estoy tratando de expresar o significar algo de manera objetiva, ¿sí? Básicamente acá el gráfico cambia, porque aquí lo que ya vemos que se afecta es el contenido. Básicamente lo que va a decir Barthes es que en el caso del metalenguaje o de la denotación, lo que se hace justamente es tomar al lenguaje, ¿sí? O mejor dicho, es utilizar el lenguaje de una manera exhaustiva, objetiva y demás para poder explicar a un determinado objeto de estudio. Digo, Barthes dice, por ejemplo, que la semiología es un metalenguaje porque justamente estamos ante presencia en el segundo nivel de la lengua que toma por objeto de estudio a la propia lengua y trata de describirla de la mejor manera, o sea, podríamos decir que trata de describirla de la manera más objetiva posible. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de la denotación, de lo que estamos hablando es del uso del lenguaje para poder explicar objetivamente o para poder expresar objetivamente. Barthes lo que va a decir es que la sociedad es detentora del plano de la connotación, o sea, todo el tiempo nosotros estamos construyendo sistemas segundos de significación, y eso es lo que nos permite otorgarles un valor a las cosas, extra que las cosas de por sí no tienen, o también es posible, gracias a la connotación, hacer chistes, poder reírnos, trabajar la ironía, la sátira, cuestiones que si no existiera la connotación no las podríamos hacer, nos quedaríamos en un plano denotativo o denotado en el cual justamente haríamos un uso del lenguaje de una manera objetiva. Bien, en el caso de la publicidad, que esto lo menciono porque aparece justamente en el texto de Barthes, Barthes va a decir que la publicidad es un tipo de discurso en el cual se puede analizar perfectamente cómo funciona la denotación y la connotación. Como era estructuralista, ustedes habrán apreciado, sí, justamente, que Barthes propone como todo un esquema, toda una estructura para poder llegar a explicar cómo funciona la connotación y la denotación en la publicidad. Lo que simplemente yo voy a decir acá es que Barthes va a decir que la publicidad en primer lugar es un mensaje. ¿Por qué es un mensaje? Porque justamente hay un emisor que produce un mensaje publicitario destinado a un receptor. Ese mensaje, eso que se transmite, ¿sí?, persigue una determinada finalidad, que ¿cuál es? Es la de vender o generar un comportamiento de compra sobre un producto. Ahora bien, Barthes lo que va a decir es que la publicidad como mensaje tiene una característica, es franca, porque no miente. Cuando uno se encuentra con una publicidad, sabe que la publicidad lo que está buscando es venderle. Y Barthes dice que cuanto más ambigua es una publicidad, ¿sí?, más rica y mejor hecha está. Porque básicamente lo que nosotros percibimos siempre de la publicidad es su carácter connotado. ¿Sí? Nunca percibimos lo que denota, sino lo que connota, porque si percibiéramos lo que denota, no tendría sentido. Y acá vamos a hacer la prueba. Barthes dice que la publicidad o el mensaje publicitario está conformado por 3 mensajes. La imagen icónica codificada, la imagen icónica no codificada, que sobre eso hoy no nos vamos a meter, y la frase escrita, digamos, la palabra que también forma parte de la publicidad, el mensaje escrito, que también forma parte de la publicidad y que básicamente es el eslogan. A ver, si nosotros analizamos este caso de publicidad que les pongo acá, que es el de Rexona.
Básicamente el eslogan dice, Rexona no te abandona. Si yo me focalizo en el análisis de esa frase escrita publicitaria y la tomo desde su punto de vista literal, ¿qué quiere decir que Rexona no me abandona? Quiere decir que el frasco de desodorante Rexona, que no me abandona, está conmigo siempre, está pegado a mí, lo tengo siempre arriba del hombro, la cabeza, o pegado en algún lado porque siempre está conmigo, me persigue. O sea, yo voy caminando por la casa y el frasco de Rexona me persigue, o cuando salgo a la calle el frasco de Rexona me persigue y no me abandona, está conmigo. Si nosotros captamos el sentido literal de la frase escrita publicitaria, no tiene sentido. Por ende, dice Barthes, lo que nosotros captamos es el sentido connotado, el juego de sentido que propone la publicidad, que en este caso, ¿cuál sería? Decir que Rexona, que es un desodorante, no te abandona, significa que si vos usas el producto Rexona, ¿sí? No hace solo la transpiración, evita o prolonga, digamos, que la persona tenga olor a transpiración. Entonces, el no te abandona implica que usando ese producto uno va a oler mejor y va a tener, digamos, o va a pasar más tiempo hasta que necesite volver a usar el producto. ¿Por qué? Porque es de larga duración y hace que, digamos, nos sintamos cómodos, sin olor a transpiración y demás. Eso es lo que significa Rexona no te abandona. Y lo que dice Barthes es que nosotros siempre lo que percibimos en la publicidad es su carácter connotado, nunca lo que denota, porque si lo tomamos en su sentido literal, fíjense que la frase no tiene sentido. Rexona no me abandona, ¿qué va conmigo a todos lados? No, no tiene sentido decir eso. Lo que la publicidad nos está queriendo connotar justamente es esta idea de que si usamos este producto no vamos a hacer olor a transpiración. ¿De acuerdo? Digo, y hagan la prueba de aplicar esta idea de lo connotado y lo denotado a cualquier publicidad y van a ver que si uno intenta entender la frase escrita publicitaria de una publicidad, ¿sí? En su sentido denotado, no tiene nunca sentido. Siempre uno lo que percibe es el carácter connotado, lo que sugiere o evoca. Bien, esto es con respecto a Barthes. Ya que tengo compartida la pantalla, aprovecho y les abro el PowerPoint sobre ECO, así ya conversamos también sobre ECO y quedan los dos textos que les mencioné la clase pasada, mencionados al menos y rápidamente explicados. Humberto Eco, sí, a diferencia de Barthes, se va a referir a Peirce y básicamente lo que va a hacer es criticar la noción de ícono de Peirce. Humberto Eco fue un semiólogo y escritor italiano, es conocido entre muchas otras obras por la novela El nombre de la rosa, de la cual se hizo una película. Seguramente en la escuela o en algún momento han escuchado hablar sobre la novela o han visto fragmentos o inclusive la película, ¿sí? Y es, digamos, fue un semiólogo que murió no hace mucho, en 2016, y que básicamente podríamos incluir, ¿sí? Así como, digamos, Barthes era estructuralista y yo se los definí desde ese lugar, Eco también recupera elementos del estructuralismo de Saussure, pero podríamos incluirlo dentro de lo que Selleto, que es otro semiólogo, define como semiología de la cultura. Eco consideraba justamente que la semiología era una disciplina que podía estudiar a la totalidad de la cultura, entendiendo la cultura como un proceso de comunicación. Y básicamente, si ustedes me dijeran, bueno, ¿dónde lo incluiríamos a Eco? Y Eco era un semiólogo escritor que se incluía dentro de este campo de la semiología de la cultura. Y desde luego él recibió la influencia del estructuralismo y parte de la crítica justamente que él le hace a la idea de signo icónico de Peirce tiene que ver con que él retoma ciertas categorías propias del estructuralismo y cierta idea acerca de que el lenguaje es el sistema más potente que ideó justamente la humanidad y que, como decía Barthes, no hay sistema semiológico que no se relacione con la lengua, digamos. No hay sentido que escape a la lengua. Todo lo que tiene sentido es porque puede ser mencionado. De alguna manera, en el caso de Eco, esta idea aparece y obviamente Eco lo que agrega es el aspecto cultural, ¿sí? Que está muy marcado en todos sus escritos y en el desarrollo de las distintas, digamos, de los distintos estudios que ha realizado. En este caso puntual nos vamos a centrar en lo que se denomina la crítica al iconismo. Eco lo que critica es la noción de signo icónico de Peirce. Se los hago claro. Eco va a decir que el signo icónico, tal como lo plantea Peirce, no existe. Ustedes se acuerdan que Peirce decía que un signo icónico era un signo que se parecía o que guardaba una relación de semejanza con el objeto denotado. Básicamente, esta relación de semejanza, de parecido natural, para Eco no existe. Eco lo que va a decir es que nosotros, en todo caso, lo que hacemos es aprender a percibir parecidos entre un signo y aquel significado o idea que intenta representar o aludir. Y ahora voy a llegar a eso. Básicamente, Eco lo que propone es lo siguiente.
Obviamente hay grados de iconicidad, ¿sí? Esto no lo podemos negar. ¿Y qué quiere decir que hay grados de iconicidad? Que justamente entre el icono, podríamos decir, y aquella idea o significado cultural que intenta representar, digamos, hay ciertos grados de parecidos que pueden ir variando de acuerdo al icono al cual nos encontremos. Y acá les voy a dar un ejemplo. Ahora se los voy a dar más adelante, o puedo ir al ejemplo y después obviamente vuelvo a lo anterior. Si ustedes ven acá estas imágenes, ¿qué tenemos acá? Dos casas. Sin embargo, en un caso que tenemos un dibujo de una casa y en el otro lo que tenemos es la fotografía de una casa. Ambos son iconos que representan la idea de casa, se refieren a la idea de casa, ¿sí? Y están en el lugar de la idea de casa. Ahora bien, podríamos decir que el dibujo de la casa tiene un grado de iconicidad menor, tal vez, que el de la fotografía que captó efectivamente la imagen de una casa. Entre uno y otro, o sea, entre estos iconos que estamos observando, hay grados de iconicidad distintos. Uno se acerca más, por decirlo muy burdamente, ¿sí?, a lo que es la casa o a lo que sabemos que es una casa en realidad, mientras que el otro, el dibujo, se aleja un poco de lo que es la casa en realidad. Ahora, en ambos casos lo que va a decir Eco es que si nosotros reconocemos, tanto en la fotografía como en el dibujo, una casa es porque aprendimos a hacerlo. ¿Y por qué aprendimos a hacerlo? Y aquí vuelvo hacia atrás. Aprendimos a hacerlo por lo que Eco denomina los códigos de reconocimiento. Eco va a decir que toda cultura, ¿sí?, construye sistemas de tipos. Los tipos son unidades culturales, conceptos generales, ideas generales, ¿sí? Y los códigos de reconocimiento son sistemas de tipos, de conceptos generales, de unidades culturales, que permiten identificar los rasgos pertinentes y caracterizadores de los contenidos. A ver, para hacerlo básicamente fácil o tratar de hacerlo accesible. Si nosotros tenemos enfrente nuestro a una cebra y a un caballo, ¿qué es lo que nos permite diferenciar a la cebra del caballo? Sin dudas, el pelaje, ¿sí? La cebra es rayada, blanca y negra. El caballo puede, digamos, variar en sus colores, pero siempre tiene un color que es parejo en su pelaje, digamos, o que tiene ciertos matices, pero el caballo no tiene rayas. Entonces, básicamente, la raya es el rasgo pertinente que a nosotros nos permite diferenciar a una cebra de un caballo, porque desde el punto de vista de los rasgos, digamos, corporales de ambos animales, la mandíbula, las orejas, el lomo, tienen rasgos muy parecidos. Entonces, básicamente nosotros podemos diferenciar a una cebra de un caballo a partir de identificar como rasgo caracterizador, en este caso de la cebra, a las rayas, que a su vez nos permite diferenciarla de un caballo. Bueno, esto obviamente varía de cultura en cultura, ¿sí? Digamos, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, en una cultura donde no se conozca digamos, al caballo, y en cambio se pone y se compara a la cebra con la hiena, podríamos decir, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? Básicamente ahí no sería el tema de las rayas, porque tanto en el caso de la hiena como de la cebra aparece justamente el tema del pelaje rayado como un elemento que no permite diferenciarlos. Sin embargo, lo que hacemos es buscar otros rasgos caracterizadores que nos permitan diferenciar a la hiena de la cebra, y no va a ser justamente a partir de su pelaje. Digo, esto varía de cultura en cultura. Digo, a veces pasa, ¿sí?, que si uno hace un viaje a algún lugar que, digamos, no es familiar, y hace un tipo de viaje al estilo safari, recorriendo, digamos, zonas silvestres y demás, muchas veces pasa que uno puede encontrarse con un animal y no reconocerlo. Cuando uno no cuenta con un código de reconocimiento que permita justamente identificar los rasgos caracterizadores y pertinentes de ese animal que estamos viendo, lo primero que preguntamos que es, ¿y este animal qué es? Digamos, porque se parece a un caballo, se parece a una vaca, o se parece a un elefante, o se parece, no sé, a una cigüeña, pero ¿qué es? No lo conozco. Bueno, ahí lo que nos están faltando son justamente tipos o unidades culturales que nos permitan justamente reconocer, en este caso, un animal que nos estemos cruzando. Básicamente, con lo que va a decir es que con los códigos de reconocimiento nosotros aprendemos a reconocer íconos, aprendemos a reconocer imágenes y a asociarlas con determinadas ideas o significados o unidades culturales. Básicamente lo que Eco va a decir, ¿sí?, es que todas nuestras operaciones figurativas, esto es, toda nuestra percepción, está regulada por la convención, está regulada por la cultura, nuestra mirada está atravesada por la cultura y vemos lo que la cultura nos permite ver. Digo, si nosotros nos vamos al caso de los esquimales,
¿sí? Que son esas poblaciones que viven en el polo, donde básicamente viven los iglúes y todo es blanco, ¿sí? En esa comunidad de esquimales se llegan a reconocer varias clases de blanco, ¿sí? Varias, muchas más de las que podemos reconocer nosotros. ¿Y esto por qué es así? Porque básicamente la cultura de esa comunidad permitió, digamos, marcar matices entre los blancos, ¿sí? Para poder ver o reconocer algún tipo de diferenciación entre todo ese entorno que los rodea, y construyeron un código de reconocimiento específico que hace posible que ellos puedan tener esa mirada y no otra. Y nosotros, digamos, no necesitamos tal vez diferenciar tantas clases de blanco. Entonces digo, lo que Eco va a decir es que, como para darles un cierre muy rápido y muy, digamos, simplista, pero que al menos les quede mencionado. Humberto Eco lo que va a plantear es que nuestra mirada está atravesada por la cultura. Nosotros percibimos estímulos visuales, va a decir Eco, que organizamos, ¿sí? en una suerte de estructura percibida, y justamente cuando organizamos esa estructura percibida es que reconocemos imágenes, reconocemos íconos. Básicamente Eco lo que va a decir es que ese ícono, esa imagen que reconocemos como tal, no es natural, no es por parecido o semejanza, se aprende. ¿Sí? Y si básicamente nosotros nos quedáramos en la postura de Peirce, de que el signo icónico se parece, ¿sí? O se asemeja, o hay cierto parecido natural entre el signo icónico y el objeto, muy difícilmente, por ejemplo, podríamos explicar el arte abstracto. El arte abstracto es un tipo de arte en el que justamente no hay figuras, digamos, que uno pueda reconocer fácilmente. A veces una pintura abstracta pueden ser 3 manchas rojas, 2 puntos rosas, y eso significa el amor en crisis. ¿Sí? Les estoy obviamente dando un ejemplo muy absurdo, pero para que se entienda. Digo, en el campo del arte abstracto nosotros no podemos asignar la significación o el sentido que tiene esa obra a partir de su parecido con algo, sino que justamente ese significado que se le otorga a esa obra, podríamos decir, de arte abstracto, tiene que ver con otros elementos que tienen que ver con el contexto semiótico, el lugar donde se muestra esa obra, quién es el autor de esa obra. Bueno, entran a jugar otros elementos que no los podemos derivar porque esa obra se parezca o represente efectivamente a un objeto concreto. Entonces, lo que va a criticar Eco de Peirce es esta idea de que el signo icónico, tal como lo plantea Peirce, no existe. Si nosotros aprendemos a reconocer parecidos, dice Eco, porque todas las culturas construyen un código de reconocimiento, y es en virtud de ese código de reconocimiento que podemos establecer justamente parecidos, o que podemos reconocer que determinados significantes visuales, como es el caso que les mostraba recién, por ejemplo en el caso de este dibujo, que son significantes visuales, digamos, hay trazos, ¿sí? Que organizados de determinada manera nos permiten a nosotros reconocer la idea de casa. ¿Sí? Básicamente, y esto es un último comentario, lo que va a decir Eco es que, digamos, en este caso, estas señales densas, digamos, porque él no las llama ícono, pero podríamos decir estos íconos, ¿sí? Nunca se refieren a un objeto concreto, va a decir Eco, sino que se refieren concretamente a una idea o concepto o unidad cultural. ¿A qué voy con esto? Esta casa, por ejemplo, que está dibujada acá, no se refiere a una casa específica, ¿sí? Sino que se refiere a la idea de casa, al concepto de casa. Por lo tanto, va a decir Eco, el significado de un signo, el objeto, mejor dicho, perdón, de un signo, nunca es un objeto concreto, sino que es un significado cultural. Esto varía cuando nosotros hablamos de signos indicativos, dice Eco. Si yo les digo este libro, el libro se refiere concretamente a este objeto, y ahí estamos en presencia, dice Eco, de un signo indicativo. Pero en el caso del icono y de los ejemplos que yo les estoy dando, siempre que vemos una figura, una imagen, esa imagen se refiere a una idea o concepto, nunca a un objeto concreto. Este dibujo que ven acá se refiere a una idea de casa en general. Y esta fotografía que ven acá, que tiene un grado de iconicidad mayor, que se parece más a una casa real, también se refiere, sugiere o evoca la idea de casa, o lo que nosotros nos representamos como la idea de casa. ¿Sí? Bien, a ver, ahí dejo de compartir pantalla. Espero que esta explicación rapidísima que les he dado les haya servido.